carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y le resultaba muy difícil entenderlo. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Juan y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta hora te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en su santo nombre, Señor. Yo te pido que seas hablando a nuestro corazón, Señor, hablando, Señor Jesús, a nuestra vida y permitiéndonos entender y comprender, Señor, tu palabra de manera muy especial, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, tenga la bondad. Quiero predicar hoy el segundo tema de esta serie de mensajes que he titulado hoy La Carpintería. Gloria al Señor, la carpintería. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando hace 8 días para estar en sintonía y para poder comprender el avance paso a paso con lo que tiene que ver en estas etapas de la iglesia del Señor. Y hablábamos hace 8 días que en Jesús podíamos ver dos naturalezas. La naturaleza divina, pues entendemos que Él es Dios sobre todos, bendito por los siglos, amén. Gloria al Señor. Entendemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comprendemos, entendemos que Jesús es Dios, gloria al Señor. Pero también entendemos nosotros que Él es la ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, que al hacerse hombre, al hacerse ser humano, se sujetó a las leyes que Él mismo constituyó a los seres humanos. Algunas personas han hecho preguntas y dicen, ¿por qué si Jesús es Dios, por qué oraba al Padre? Y es muy sencillo entenderlo, hermano, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que a toda carne orará al Señor. Toda carne orará a Dios, gloria al Señor. Y si Dios mismo se sujetó a la carne, se sujetó a ser humano, gloria a Dios, tenía que sujetarse a las leyes establecidas por Él para los seres humanos. Gloria a Dios. Usted mira que aún las personas que no creen en Dios, cuando están en una dificultad, claman a Dios. No hay nada mejor para convertir un ateo que va en un avión, que el avión se esté cayendo, gloria a Dios. Ahí hasta el más ateo se vuelve cristiano, hasta el más ateo busca del Señor porque está en los últimos momentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entendíamos entonces la doble naturaleza del Señor, y que en esa naturaleza humana, en esa naturaleza de hombre, representaba Él a la iglesia. Y recordábamos que la iglesia, mientras que Él estuvo caminando y enseñándole a sus discípulos, la iglesia no existía como tal de forma literal, sino que existía de forma profética. Sobre esta palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un momento en el futuro en que iba a nacer la iglesia. Mientras tanto la iglesia estaba en su cuerpo. Gloria al Señor. Y por eso entendemos entonces que la vida que vivió Jesús, las etapas de Jesús en su vida, representan las etapas de la iglesia. ¿Cuántos son aquí iglesia del Señor? Amén. ¿Cuántos son aquí iglesia del Señor? O sea que esas etapas también tienen que ver con su vida. Esas etapas también tienen que ver con su crecimiento espiritual. Y nosotros encontramos que la primera etapa fue el pesebre, y en el pesebre encontramos el nacimiento, el nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos al Salvador en nuestro corazón. Y hablábamos que nosotros somos aquel pesebre, que lo importante no es la forma del pesebre, sino quién está en el pesebre. Amén. Amén. ¿Y quién está en este pesebre? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo, gloria a Dios. Hablábamos que cuando nacemos de nuevo encontramos propósito. Entendemos el propósito de nuestra vida. Y ya cuando encontramos el propósito de conocerle, al conocerle, entendemos que nace alabanza espontánea. Nace esa adoración espontánea que no necesitan que nos digan alabe al Señor, aplaude al Señor, glorifique a Dios, sino que su misma vida se convierte en una alabanza, gloria a Dios. Y el jueves pasado estábamos escuchando acerca de la alabanza. Los que vinieron al culto escucharon un mensaje acerca de la verdadera alabanza, de la verdadera adoración, gloria al Señor. También encontrábamos que en el pesebre podemos encontrar los cielos abiertos, que cuando usted viene al pesebre va a escuchar la voz del Señor a través de los cielos abiertos, gloria a Dios. El problema de muchos que vienen aquí a la iglesia es que no encuentran cielos abiertos, por lo tanto no se oye la voz de Dios.
y por lo tanto no entienden el mensaje. Hay gente que se va enojada porque no comprenden el mensaje, no saben oír la palabra del Señor. Les dicen blanco y entienden negro, les dicen dulce y entienden amargo, y se van sin recibir la palabra de Dios. Y por eso cuando salen al mundo, cuando salen al exterior, cuando salen a la realidad, se ven con los problemas y vuelven y fallan y vuelven y pasan las mismas dificultades, porque no permitió que la palabra entrara a ser morada en su vida, porque no permitió que la palabra entrara a su corazón. Pero cuando llegamos al pesebre, encontramos palabra de Dios, palabra del cielo. Encontramos que los pastores saben a qué vienen a la iglesia, gloria al Señor. Los pastores entienden que vienen a contemplar la gloria de Dios. Los pastores entienden. Y cuando hablo de pastores, no solamente estoy hablando, hermanos, de aquellos que tenemos a cargo una congregación, sino de todo aquel que es líder dentro de la iglesia local. Usted, si es líder de alabanza, usted es un pastor o una pastora, gloria al Señor, porque usted tiene un trabajo de administrar y de ministrar la alabanza del Señor, porque usted tiene un trabajo de enseñarle a un grupo de personas a que canten y adoren y alaben, gloria al Señor, y no solamente que lo hagan con unción, sino que también lo hagan con técnica, que lo hagan bien para el Señor. Alabanzas a Dios. Estoy hablando también con aquellos que sienten el deseo por las visitas, por aquellos hermanos que no tienen una tarjeta de pastor, pero que en su corazón le gusta visitar a los hermanos, no para llevarle chambres, no para ir a contarle chismes o historias, sino para fortalecerlos, para orar por ellos, para ayudarlos, gloria al Señor. Hablábamos que cuando estamos en el pesebre estamos en el primer amor. ¿A cuánto les gusta el primer amor? Amén. Y para que entendamos un poquito sobre el primer amor, ¿recuerda usted cuando se enamoró por primera vez de una persona? ¿Cuántos recuerdan su primer novio? Levanten la mano. Les da pena, ¿no? Les da vergüenza. Pero recuerdan que papá o mamá le decía: pero usted ¿qué le miró a ese flaco? ¿Usted qué le miró? Mira que no tiene ni cuerpo, solo cabeza. Mírenlo como es de narizón, pero para usted era lo más hermoso. Parecía un chichote de piso, dicen en Colombia. Pequeñito, pero para usted lo más lindo. Porque cuando estamos enamorados, hermano, no nos fijamos en lo físico. Es mucho más allá que un gusto físico cuando es el verdadero amor. Es mucho más allá que la apariencia, es mucho más allá que el vestir simplemente, hermano. Porque Dios anhela que nosotros estemos en ese primer amor con Él, gloria al Señor. Que aunque vengan dificultades, aunque pasen problemas. Ayer íbamos hacia el cementerio y hablábamos con una hermana, acompañándolos a dejar un familiar allá. Y decía, hablando de la resurrección, y decía, ¿y será que en la resurrección nos vamos a conocer? Porque es que muchos se han arrepentido, muchos han llegado a la iglesia porque se le murió un familiar. Y dicen, él como mi familiar era cristiano y se va para el cielo, yo también quiero verlo después, lo quiero tanto que me voy para la iglesia también. Y se han arrepentido por ese motivo, gloria al Señor, y han perdido el rumbo de la realidad de la salvación. Porque nosotros no estamos aquí por eso, gloria al Señor. Estamos aquí porque nos hemos enamorado de Dios, porque le hemos conocido, porque Él ha nacido en nuestro corazón, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Alabanzas al Señor. Es la primera etapa. Ese primer amor es la primera etapa. Esa etapa cuando usted viene a la iglesia y siente ese deseo de llegar temprano. Cuando usted sabe que hay culto y usted siente el deseo de invitar a alguien. Y usted mira a sus familiares y a usted le duele saber que sus familiares se están condenando. A usted le duele saber que su sobrina, que su sobrino se van para el infierno. Y usted sabe que el amor de Dios es tan maravilloso que usted quiere compartírselo a todo el mundo. Pero tristemente al pasar del tiempo la gente como que se sale del primer amor. Se sale del pesebre. Dile al que está a tu lado, no te salgas del pesebre, dile. No te salgas del pesebre. Qué triste, hermano, es que ya la gente no siente dolor por los demás. Que ya la gente no se duele por el sufrimiento de los demás. Ya es algo tan normal. Pues si no vino a la iglesia, que no venga. Pues si no se va, que si se va a condenar, pues es problema de él. Ya no nos duele, ya no nos interesa. Ya no le comunicamos este mensaje a los demás. Ya no nos alegramos por traer gente a la iglesia. Recuerdo tanto cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando me arrepentí, yo quería llevar a todos los de la universidad.
todos mis compañeros, cada 8 días me llevaba uno diferente. Y los hermanos de la iglesia, los ancianos, algunos decían, es que está en el primer amor, pero ya va a madurar. Hermano, esto no es cuestión de madurar. Cuando estamos con el Señor no podemos sencillamente dejar de amarle, dejar de compartir este mensaje. No nos podemos salir del pesebre. Amén. La segunda etapa viene siendo la carpintería. Viene siendo un lugar de trabajo, un lugar especial, y he analizado y he pensado que tiene que ver la carpintería con nosotros. ¿Sabe? Existen muchas teorías acerca de la vida de Jesús en su niñez, en la adolescencia y en la juventud. Usted lee la palabra del Señor en los evangelios y se da cuenta que el niño nace, lo llevan al templo para que se haga el ritual normal de todo judío, para que sea circuncidado al 8º día, y luego lo llevan para su casa. Después, a los 12 años, llega a lo que sería, creo yo, que el Bar Mitzvah, ir a leer la Torah por primera vez allá en el templo, porque ya a los 12 años un niño se vuelve responsable de su alma, gloria al Señor. A los 12 años un judío se vuelve responsable de su vida y tenían que llevarlo al templo. Y hay una escena donde el niño Jesús se desaparece de sus padres y lo pierden. Algunos dicen el niño Jesús se perdió, y realmente no se perdió. Los que lo perdieron fueron sus padres. Y ellos eran los responsables de cuidarlo. Los ángeles habían encargado a José y a María para que lo cuidaran. Y se descuidaron y se fueron del templo y no encontraban a Jesús por ningún lado, y tuvieron que regresar y lo encontraron al niño, al jovencito Jesús, hablando con los maestros de la ley, hablando con ellos, y todos estaban admirados de cómo un niño tan joven tenía tanto conocimiento de la Torá, gloria al Señor, de la palabra de Dios. Y le preguntan ¿por qué estás por acá? Dice, no, es que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Pero a partir de ahí no se sabe nada más. Desde los 12 años hasta los 30 años no se sabe absolutamente nada de Jesús. Amén. Y entonces surgen teorías conspirativas por ahí. Y entonces dicen, no, es que Jesús se fue a vivir a Grecia y estuvo con los griegos, y entonces Jesús aprendió muchas cosas y por eso era tan sabio. La Biblia no enseña eso. Otros dicen por ahí que fue que vinieron extraterrestres y se lo llevaron a mostrarle el universo entero. La Biblia no enseña eso. Y es muy difícil para muchos entender que Jesús de los 12 a los 30 años tuvo una vida normal como usted la ha tenido. Tuvo una vida normal, un crecimiento normal. Fue un niño, fue un adolescente, fue un joven que tuvo que vivir de la manera como todo joven en aquella época viviría. Gloria al Señor. Y déjenme decirle que normalmente los jóvenes tienden a hacer lo que los padres hacen, ¿verdad? ¿Ustedes han notado eso? Que normalmente un hijo de un albañil termina siendo albañil. El hijo de un taxista termina siendo taxista. El hijo de un docente termina siendo docente, gloria al Señor. Normalmente eso sucede porque quieren seguir los pasos de papá, los pasos del trabajo, y aprenden, durante su crecimiento aprenden esa situación. Y déjenme decirle, Jesús no fue la excepción en ese caso. Jesús se convirtió en carpintero. Por eso cuando fue, y el texto que leímos al comienzo, ¿lo recuerdan? En Marcos capítulo 6, después de haber estado con sus discípulos, haber reunido su grupo, dijo, vamos a mi tierra, vamos a mi pueblo. Y llegó a su pueblo y empezó a enseñar, y la gente estaba atónita diciendo, wow, ¿y esta sabiduría de ese hombre de dónde salió? ¿De dónde tiene tanto conocimiento? ¿De aquí a dónde salió con eso? Si este no era el carpintero, este no era el que nos hacía las sillas, este no era el que nos hacía las camas de madera, este no era el que nos hacía las mesas de madera, este era simplemente un carpintero. Porque todo su tiempo, antes de salir al ministerio, antes de salir a predicar, antes de salir a sanar a los enfermos, antes de ir a libertar a los cautivos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba trabajando en la carpintería. Y sé que es difícil para muchos entender que nuestro Dios maravilloso pasó varios años de su vida en una carpintería. Pero déjenme de explicarle algo en esta mañana, y es que necesitamos pasar por la carpintería nosotros también. Necesitamos ir nosotros a la carpintería. Necesitamos nosotros estar en ese paso, en esa transición, en esa etapa. Pero déjenme decirle que es una estación de transición. Quiere decir que es de paso.
Así como cuando usted va para Huachapán, usted tiene que arrimar a San Salvador y tiene que bajarse y tiene que cambiar de autobús y está en San Salvador, pero va de paso, no se va a quedar en San Salvador, se va a estar a Huachapán. Gloria al Señor. El problema y la dificultad es cuando muchos toman ese momento de transición como algo estable. O sea, cuando muchos se quedan en la carpintería. Necesitamos pasar por la carpintería, pero no necesitamos quedarnos en la carpintería. No sé si me hago entender en esta mañana. La carpintería representa la importancia de madurar primero en lo natural para poder luego crecer en lo espiritual. Porque si tú no pasas por la carpintería, si tú no creces, si tú no aprendes en lo natural, no vas a poder crecer en lo espiritual. Después de la carpintería viene el Jordán. Gloria al Señor. La próxima semana, si Dios nos tiene aquí, vamos a estar hablando del Jordán, el lugar de la unción, el lugar del Espíritu Santo. Así como nos gozábamos hace un momento en la alabanza y sentíamos el fuego del Espíritu Santo. ¿A quién no le gusta eso, verdad? Venir y sentir, adorar al Señor y sentir el fuego de Dios. Pero antes de llegar allá necesitamos pasar por la carpintería. Antes de estar en la unción, de estar en el Jordán, necesitamos aprender en lo natural. Gloria al Señor. Antes de aprender a predicar con unción, necesitas aprender a ayudar en la casa. Necesitas aprender a servirle a tus padres. En la carpintería aprendemos a obedecer a nuestros padres. Amén. ¿Dónde están los jóvenes? Se nos fueron los jóvenes ahora. Aleluya. En la carpintería aprendemos a obedecer y a honrar a nuestros padres. Porque muchos quisieran estar acá cantando al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Ver los jóvenes tocando la batería, tocando el piano, cantando, predicando. Se ve muy hermoso eso, pero antes de eso necesitas aprender a organizar tu cuarto. Antes de eso necesitas aprender a hacer caso. Antes de eso necesitas crecer en lo natural. Porque es que cuando llegamos al pesebre y cuando nacemos de nuevo, la unción es tan bonita y el propósito de Dios es tan bonito que queremos ya salir a predicar. Pero antes de salir a predicar necesitas escuchar predicar. Porque si no, no vas a tener nada que decirle al mundo. Porque lo que nosotros decimos no es lo que nos inventamos nosotros, es lo que ya hemos oído de otros. De lo que sabemos y de lo que conocemos y de lo que hemos escuchado, de eso testificamos. Gloria al Señor. Ninguno de los predicadores inventa nada, mi hermano, ya lo ha escuchado. Todo bajo el cielo ya está dicho, ya está dado. Solamente somos multiplicadores de una palabra que Jesús hace 2000 años ya dio. Pero necesitamos primero pasar por la carpintería. En la carpintería aprendemos a aportar para la casa. Mi hermano querido, jovencito, jovencita, después de los 12 años, en Israel, los jóvenes y las mujeres se volvían personas que aportaban en su casa. Se volvían personas que generaban utilidad en la casa. Ya como que se nos fue la iglesia, pastor. Porque cuando estamos en la carpintería, usted tiene que aprender a ser de utilidad en la casa, hermano. Jóvenes que ven el desorden a un lado y se hacen los locos. Mamá, aquí hay un desorden. Mamá, que mi hermano hizo tal cosa. Y no son capaces de mover un dedo. Pero en la iglesia quieren que el pastor los pase a cantar. En la iglesia quiere que el pastor los pase a recoger la ofrenda. En la iglesia quiere que lo pongan en el ministerio de jóvenes. Antes de llegar al Jordán necesitamos pasar por la carpintería. Aleluya. Tienes que entender que durante el tiempo que estés en la carpintería vas a estar en anonimato, mi hermano. Y esto va para todos, no solamente para los jóvenes. Porque uno creería que en la carpintería habría reconocimiento. Que estar en la carpintería, mientras que estoy en la carpintería, pues me estoy formando y habría reconocimiento. No, hay anonimato. Estar en la carpintería es como cuando hay un hermano en la iglesia y se sienta al lado suyo y usted ve el hermano gordito al lado mío, pero no sabe ni cómo se llama. ¿Y quién era? ¿El hermano? Sí, pero no, era el hermano. Y no volvió el hermano gordito que no, oye, no volví. ¿Cómo se llamaba? A saber, dice el salvadoreño. A saber. ¿Y dónde vivía? A saber dónde vivía.
Simplemente era una persona del montón, era alguien que estaba más en la iglesia, pero no hacía absolutamente nada, vivía en anonimato, nadie conocía ni siquiera el nombre, gloria al Señor. Nadie te va a reconocer como el profeta cuando estás en la carpintería. Nadie te va a reconocer como el gran predicador cuando estás en la carpintería. Nadie te va a reconocer como el gran maestro cuando estás en la carpintería. Nadie te va a conocer como el gran cantante, aunque seas el predicador, aunque seas el maestro, aunque seas el cantante, pero estás en la carpintería. Amén. A veces es bueno cuando avanzamos al Jordán y estamos en el Jordán, a veces el Señor nos dice, mira, te faltó pulir algo en la carpintería, vuélvete a la carpintería, porque a veces se nos olvidan algunos detalles. Y cuando no nos dejamos que nos pula el Señor en la carpintería y de repente hay algo especial, nos crecemos y nos soplamos. Yo he visto siervos del Señor que no pasan por el proceso, y creo que acá tienen una palabra, ustedes me llama la atención, y es que cuando tienen esos amigos de cuello, creo que dicen, amigos de cuello, ¿sí es? O sea, nosotros decimos, cuando tienen palanca, cualquiera sube rápido, pero el problema no es subir, el problema es mantenerse. Los que tienen cuello, los acomodan. Porque es hijo de... ¿Se han escuchado eso? Porque es hijo del pastor, entonces lo ponen a tocar. Porque es hijo del pastor, lo ponen a predicar. Porque es hijo del pastor, le entregaron la mejor iglesia. Porque es hijo del pastor, le dieron un cargo distrital. Porque es hijo de... Pero todo eso es temporal, mi hermano. El problema no es subir alto, el problema es sostenerse allá. Porque así como rápido suben, rápido caen. Alabanzas al Señor. Los procesos con el Señor son inadulibles, tienen que pasarse, tiene usted que pasar por esos procesos. Porque el Señor, mire, usted está en la escuela y usted de repente dijo, no, que yo soy muy inteligente, no voy a entrar a quinto, me voy para séptimo de una vez. Y en séptimo le dicen, ven acá, pero usted todavía no sabe ni sumar ni restar, devuélvase. Usted no sabe leer bien, está tartamudeando, devuélvase. Y hasta que no aprenda a hacerlo bien, no puede pasar acá. Hermano, necesitamos pasar por la carpintería y aprender, hermano, que antes de estar en la unción necesito aprender a obedecer a mis pastores. Amén, amén. En la carpintería necesito aprender a que es más importante muchas veces saber colocar las sillas y limpiarlas que venir y pararse aquí en un altar. Estar en la carpintería es amar ir a colocar las sillas para los hermanos. Yo he conocido jóvenes en mi país, que es un país donde la iglesia es muy grande, estamos hablando de iglesias de 600, 800 personas, jóvenes que cuando se entregan al Señor, ya al otro día llegan con la corbatica, bien vestidos, y eso está muy bien, maravilloso, pero ya quieren salir a cantar allá. Ok, hijo, ven, primero agarremos una escoba y empecemos a barrer el templo. Un pastor que no haya barrido el templo, un pastor que no haya organizado las sillas, no sería pastor hoy en día. Estaría ahí porque alguien lo colocó, no porque Dios lo llevó ahí. Porque todos los pastores sabemos que hemos tenido que pasar primero por la carpintería. Amén, amén. Todos los pastores sabemos que hemos primero tenido que cargar el bolso a nuestro pastor antes de que nos nombren pastor a nosotros. Y es todavía la fecha. Yo voy a Taco, donde mi pastor, el hermano Mauricio, y cuando salgo con él, le digo, venga pastor, yo le llevo el bolso. Y él me queda mirando y le da risa porque él sabe que es costumbre mía, por respeto. Porque tengo que entender que siempre tengo que estar en la carpintería formándome. Amén. En el anonimato de la carpintería aprenderás a formar tu carácter, a entender tu propósito. En el pesebre naces, te nace un propósito, pero aprendes a entenderlo y a accionarlo, a apasionarte por cumplir tu propósito. Qué triste, hermano, que nosotros todavía no estamos cumpliendo nuestro propósito. Qué triste que todavía no estamos llenando este lugar cuando necesitamos traer muchas almas acá. Y yo le he preguntado a mis hermanos allá en la congregación donde estoy, y le digo, hermanos, que ustedes no tienen amigos aquí en San Miguel, no tienen conocidos, no tienen parientes, no tienen familiares. Si un familiar suyo no es capaz de acompañarlo a usted a la iglesia, algo mal está haciendo usted en la casa. Si usted no es capaz de invitar a su tío, a su tía, a su prima, a tu sobrino, a alguien de tu casa para que te acompañe al menos una vez al mes y te dicen, no, yo por allá no voy, es porque algo mal estás comportándote en la casa. Porque dicen, este cipote cómo me invita a la iglesia si mira que no hace caso a la abuela. Mira este cipote cómo me invita a la iglesia si mira que es desordenado en su cuarto. Algo mal estás haciendo en la casa. Alabanzas del Señor como que se nos fueron hoy. Amén. Gloria a Dios. Yo les dije la semana pasada, ustedes me permiten predicarle como si fuera su pastor. Ustedes dijeron sí.
Así que aténganse a las consecuencias, gloria al Señor. Antes de ser parte del reino, debes aprender a obedecer, mi hermano. Samuel se fue buscando un rey y llegó a la casa de Elí y llamó a sus hijos. Y sus hijos salieron. Hombre, Samuel me va a ungir, yo quiero ser. No, usted no, usted no, usted no. No, falta alguien. Ah, sí, por allá está un muchachito trabajando, cuidando las ovejas, llámenlo. Y lo miró un muchacho, no sé cómo iría vestido, yo no sé, pero yo no creo que anda con corbata o con saco como me he visto yo. No creo que así estuviera David en ese momento. Yo me lo imagino totalmente diferente, tal vez sudado, sucio, lleno de olor a las ovejas. Pero Samuel lo miró, sacó la redoma llena de aceite, le dijo: de cierto te digo que el Señor te ha ungido hoy como rey de Israel. Amén. Amén, amén. Y el aceite corrió por sobre su cabeza y lo ungió por todo su cuerpo. Eso no fue una gotica como hacemos nosotros a veces cuando oramos por los enfermos, un poquito. No, fue todo el aceite que lo cubrió. Y todos los hermanos lo estaban mirando, su papá, su mamá lo estaban mirando, y todo fue muy bonito. Y en ese momento era el rey de Israel. Pero se fue Samuel y el papá le dijo: usted podrá ser muy rey de Israel, puede estar muy ungido, puede haber venido el profeta Samuel y le pudo haber echado todo el aceite que quiera, pero hágame el favor y se me va a cuidar las ovejas. Y el muchacho no dijo: ahorita yo soy el rey, papá, usted me hace el favor y me trae la comida, mamá, por favor, me lava la ropa, mis hermanos se van, que yo me quedo en casa. No. Él dijo: sí, Señor, me voy a cuidar las ovejas. Porque él entendió que cuando estamos en la carpintería, hermano, necesitamos aprender a honrar a nuestros padres, necesitamos aprender a obedecer a nuestros padres para que el Señor nos ponga en alto. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas capítulo 16, verso 10. Amén. Y como has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si pasas por la carpintería y logras salir de la carpintería, el Señor va a tener algo poderoso con usted allá en el Jordán. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Necesitamos aprender a barrer el templo, hermano. Yo veía por ahí una lista. ¿Se han visto esa lista, verdad? Llevo poco tiempo acá, pero ya he notado que hay días que la gente de esa lista no cumple. Y llevo poco tiempo acá. Y he visto que llegan otras personas y dicen: fulana de tal no importa, pero yo barro, pero yo limpio. Porque déjeme decirle, hermano, es un privilegio el poder estar en esa lista. Es un privilegio grande que el Señor te permite. ¿Sabe? Antes, si el pastor estaba leyendo una lista ahí enorme de cómo pusieron a unos porteros, cómo pusieron a unos... Eso no era que a cualquiera: venga usted que está haciendo nada, venga, lo pongo aquí de portero. No. Tenía unos requisitos. Se revisaba a la persona para que tuviera el honor y el privilegio de ser portero en el templo del Señor. No era cualquiera. Tenía que tener una descendencia, tenía que tener una línea familiar. Era algo complicado, hermano. Era un privilegio poder hacerlo. Y nosotros decimos: ay, me toca ir a barrer. Ay, me toca ir a colocar la silla. Y no queremos hacerlo de corazón, mi hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Antes de ser profeta en las naciones, necesitas obedecer a tus pastores. Samuel servía a Elí. Primera de Samuel, usted va a ver el llamamiento de Samuel. Desde niño la mamá fue y se lo llevó al profeta, se lo puso al sacerdote allá. El sacerdote tuvo que criarlo y él dormía dentro del templo. Samuel era el mandadero de Elí. Era el que tenía que barrer, limpiar, organizar, mantener las lámparas encendidas. O sea que tenía que ir a buscar aceite, gloria al Señor. Ir a inclusive tal vez hasta cultivar las mismas olivas para poder sacar el aceite después y hacer todo el proceso. Era el mandadero. Estaba tan programado Samuel a la voz de Elí, que cuando escuchó la voz del Señor pensó que era la voz de Elí. Y era tan obediente que se paró muchas veces en la noche: Señor, aquí estoy. No, yo no te he mandado a llamar, ven, te acuestas. Volví, se acostaba y escuchaba por ahí: Samuel, se levantaba y se iba a la... Ahorita uno llama al hermano, tal cosa. No tengo tiempo, hermano. Ando ocupado. Es que me salió un viaje. Es que yo no ayuno porque me da úlcera. Y sacamos excusas. ¿Sabe qué hizo Samuel? Estaba ahí. Me llamaste.
La tercera vez me llamaste. La cuarta vez, y varias veces dice la Escritura, hasta que Elí entendió y dijo, no, ven hijo, yo no te he llamado todas estas veces, ha sido el Señor que tiene un encuentro contigo. ¿Y sabe por qué el Señor llamó a Samuel? Porque él era obediente primero con Elí. Amén. Y si somos obedientes con aquellos que vemos, podemos ser obedientes con aquel que no vemos. Si nosotros somos fieles con aquellos que vemos, vamos a poder ser fieles con aquel que no vemos. Amén. Necesitamos estar en la carpintería. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios le mostró a Abraham las estrellas de los cielos. Se lo llevó y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas. No, es imposible, 1, 2, no, me pierdo, son muchas. Ok, así va a ser tu descendencia, así van a ser las bendiciones. Dios le mostró a Abraham primero las bendiciones celestiales, pero después se lo llevó para el desierto o para el mar, no sé, y le mostró la arena. Y le dijo, antes de alcanzar las celestiales, tenemos que alcanzar las terrenales. Y para alcanzar las terrenales, primero hay que trabajar. Usted desea una buena casa, trabaja. Usted desea un buen carro, trabaja. Usted desea tener una bonita iglesia, trabaja. Amén. Las cosas, lo único que cae del cielo es la lluvia, mi hermano. El agua, es lo único que cae del cielo. Si hermano, el Espíritu Santo también, no, el Espíritu Santo no cae del cielo. La Biblia dice que los que creen en la Escritura, los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Él está en nosotros y Él fluye en medio de nosotros. Alabanzas al Señor. Así que necesitamos, para alcanzar las bendiciones celestiales, necesitamos primero trabajar en las terrenales. Aprender a ser obediente, a poner nuestra vida a disposición del Señor. Déjeme explicarle que Dios no llama a gente desocupada. A Dios no le gusta la gente perezosa, mi hermano. La carpintería representa ese estado de trabajo fuerte para lograr superarse en la vida. Un hermano que viene a la iglesia pobre, está bien que venga pobre, pero estando en la iglesia usted tiene que volverse rico. Amén. ¿No les gustó? Amén. Si usted vino a la iglesia pobre, déjeme decirle que el único destino que usted tiene dentro de la iglesia son riquezas de parte de Dios. Porque Dios, siendo rico, se hizo pobre para darnos las riquezas a nosotros. Pero si usted no lo cree, va a seguir siendo pobre toda la vida. Si usted no lo acepta, va a seguir siendo pobre toda la vida. Y va a seguir teniendo problemas de escasez. Pero necesitamos trabajar duros. Amén. Si usted hace un recorrido por la Biblia, todos aquellos que el Señor llamó, era gente que estaba ocupada trabajando. Dios no te ha llamado porque desocupado. Venga, muchachos, a servir al Señor ya que usted no hace nada. Yo recuerdo una hermanita que por allá en un pueblo del Putumayo, Colombia, decía, ay, yo quiero que mi hijo sea pastor. ¿Y por qué, hermana? Es que él no sabe trabajar. Es que él no sabe hacer nada más, no sabe hacer nada. No, mi hermano, Dios no ha llamado gente desocupada. Dios está llamando gente ocupada. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro cuando el Señor lo llamó. Estaba trabajando. Gedeón estaba sacudiendo el trigo y con un gran esfuerzo, porque lo estaba haciendo en un lugar equivocado, gloria al Señor. Eliseo estaba arando, iba con sus huellas ahí arando, estaba trabajando cuando se le apareció Elías y lo llamó. Pedro estaba pescando, lavando sus redes. Nosotros teníamos una empresa. Yo era técnico profesional en sistemas y estaba terminando mi carrera de ingeniería. Y había montado una empresa. Y ya nos habíamos ido a vivir un buen barrio, una casa grandísima con varios cuartos. Y estábamos viviendo súper bien. Y un día un pastor, recuerdo tanto, me dijo, Leo, arrégleme estos computadores. Y yo se los pasé al técnico, ya tenía 3 empleados y ellos empezaron a arreglarlo, lo arreglaron, lo llamé, le dije, pastor, mire, ya le tengo los 2 computadores, las 2 CPU listas, va a venir por ellos. Me dijo, no, hazme un favor, tráigamelos. Yo dije, pero usted vive en una vereda, lejos de aquí. Me dijo, no importa, tráigamelos. ¿Cuándo puede venir? Le dije, no, mañana voy. Llamé a un amigo, le dije, yo viejo, acompáñenme porque es una zona guerrillera, una zona peligrosa, vamos a llevar estos computadores allá, y nos fuimos. Cuando llegué allá, llegué un miércoles y yo dije, no, los miércoles no hay culto. Me dijo, hoy tenemos culto. Yo dije, está bien, chévere. Y hoy nos predica usted. Yo le dije, hermano, pero yo no venía preparado. Me dijo, un siervo del Señor siempre tiene que estar preparado.
Yo, ok, vamos a orar. Entonces me fui, me arrodillé y empezó el culto y prediqué. No recuerdo qué prediqué, pero recuerdo que estaba súperamente asustado. Estaba súper asustado y prediqué lo que prediqué en ese momento. Y después de que prediqué me llama el pastor y me dice: Leonardo, yo estoy buscando un ayudante, quiero un compastor y yo quiero que sea usted. Pero yo tengo mi empresa, me está yendo bien, estoy viviendo bien, no necesito de ninguna situación económica porque tengo solvencia. Pero es que el Señor llama a la gente ocupada. El Señor llama a la gente para que podamos reconocer qué es primordial para nosotros, si lo natural o lo espiritual. Si nosotros trabajamos por lo natural, el Señor nos da lo espiritual, lo celestial. Cuando Jesús fue llamado al ministerio, Él estaba en la carpintería. Él estaba trabajando. Bueno, pero la carpintería es un lugar de transición. La carpintería es un lugar de paso. Porque el problema de muchos es que se quedan en la carpintería. Y entonces la carpintería se convierte en un estado de confort. Y estar en la carpintería no es pecado. Quedarse en la carpintería no es pecado. Bueno, no es ni bueno ni malo. ¿Cómo sabemos que un hermano se quedó en una carpintería? Por ejemplo, cuando un hermano se nos convierte en un hermano cada 8, que solo aparece cada 8 días. Ojalá ese apellido no exista aquí en El Salvador, ¿verdad? Los cada 8. Solo cada 8 días aparece, hermano. Un hermano que está en la carpintería es un hermano que no tiene tiempo para las cosas de Dios. Un hermano que se quedó en la carpintería es una persona que no tiene tiempo para ir a una vigilia. Es una persona que no tiene tiempo para ayunar. No es un mal hermano, hasta paga sus diezmos. Sí, claro. Hasta da sus diezmos, hasta da las ofrendas, pero no quiere ejercer ningún ministerio dentro de la iglesia. No, hermano, yo ahí hago un montoncito, yo estoy con ustedes, pero no, a mí no me ponga a cantar. Hermana, testifique. No, yo no tengo nada que testificar. A mí déjeme quieta. Hermano, tal cosa. No, quedarse en la carpintería es aquel que no quiere avanzar hacia el Jordán, no quiere salir, hermano, a predicar. Y déjeme decirle, Jesús tenía dos opciones: o se quedaba en la carpintería, o cerraba la carpintería y salía a predicar el evangelio. Y yo creo que si se hubiera quedado en la carpintería, hubiera sido el mejor carpintero del mundo, porque aun cuando salió a predicar, la gente lo reconociera como el carpintero. Y este no era el carpintero. Este no era el que tenía la carpintería aquí a la vuelta donde nos hacían los muebles. Y tal vez hoy en día estuviéramos hablando de los púlpitos de madera que hacía Jesús, las sillas de madera que hacía Jesús, las mesas de madera, los barcos de madera que hacía Jesús, las hermosas casas de madera que decía Jesús. Y tal vez eso está bien, hermano. Está bien que usted diga: hermano, que yo tengo mi empresa y me quiero quedar aquí en mi empresa. Yo asisto a la iglesia, yo para eso pago mis diezmos, para que me den buena comida los domingos. Yo para eso pago las ofrendas, para que me den buen alimento. Mi hermano, pero Dios no quiere que simplemente usted se quede en la carpintería estancado. Dios quiere que usted cierre la carpintería y diga: Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? ¡Aleluya! Porque ya afuera hay almas por salvar. Porque si usted no cierra la carpintería, tal vez su familia no se va a convertir al Señor. Y yo un día le dije a mi Señor, estando en Venezuela: Señor, me duele porque yo estoy aquí en otro país, mientras que mi mamá, mi familia se está perdiendo. Señor, yo voy a hacer un trato con usted. Yo te sirvo, pero tú salvas a mi familia. Yo te sirvo, pero tú obras en mi familia. Gloria al Señor. Y sabe, Dios no mueve un dedo si usted no se mueve primero. Porque Dios respeta, Dios no obliga a nadie, gloria al Señor. Amén. Escuchaba el testimonio, bueno, lo escuchábamos aquí del hermano misionero que vino del Canadá, cuando el Señor llamó a un gran misionero, un gran hombre evangelista que movió muchas masas, y él le preguntó al Señor: Señor, ¿y por qué a mí? Me dijo: no, tú eres mi tercera opción. Mi hermano, qué triste que nosotros seamos la tercera, cuarta, quinta opción de alguien. ¿Y qué pasó entonces con los primeros? El Señor te está llamando a salir de la carpintería. El Señor te está diciendo: está bien que vengas a la carpintería y te pulamos, porque necesitamos pulirte, necesitamos pasar esa lima y quitarte todas esas perezas y quitarte un montón de cosas. Amén. Pero cuando estás bien, es el momento de salir de la carpintería. Aleluya. Es el momento de salir a conquistar un mundo perdido. Es el momento de asumir un ministerio dentro de la iglesia.
Pero no asumirlo porque sí, o sea, es que el pastor me pone por ahí de vez en cuando a cantar o de vez en cuando a predicar. No. Necesitas asumirlo con responsabilidad, con profesionalismo. Necesitas decir: voy a formar mi equipo de músicos, voy a formar mi equipo de evangelistas, voy a formar mi equipo de mujeres para visitar, voy a hacer algo especial para Dios. Yo sé que todos tenemos talentos aquí, yo sé que el Señor ha derramado de sus dones y de sus talentos, pero no los dejes en la carpintería, no los dejes escondidos, sácalos de la carpintería. Aleluya. Si Jesús hubiera quedado, nosotros no estuviéramos salvos hoy en día. Pero Él dijo: voy a salir de la carpintería. Y le echó candado a esa carpintería y la cerró. Señor. A los 30 años salió de ella. Duró muchos años, 18 años en la carpintería. Mi hermano, no sé cuántos años lleva usted en la iglesia. Yo no sé cuántos años lleva usted en la carpintería. Pero yo creo que es el tiempo de salir. Ponte de pie, iglesia del Señor.